Para el día de hoy vamos a ver simulaciones del tema 5, circuitos de segundo orden, para lo cual vamos a hacer referencia a algunos de los ejercicios que resolvimos en las clases anteriores. Tenemos entonces que trabajar un poco con la pizarra y con el simulador. Entonces aquí vamos a ver, con la pizarra voy a especificarles algunos datos que hay que tomar en cuenta para graficación. Sobre todo, ¿sí ven la pantalla? Sí, Ah, ok, ok. Bueno, sobre todo lo que se refiere a, a lo que se conoce en el simulador como el paso, el paso de tiempo Una disculpa, es que el simulador nada más lo puedo trabajar en Windows, entonces la partición de mi computadora de Windows luego me causa algunos problemas, entonces casi siempre lo trabajo en Mac, pero el simulador no lo puedo trabajar en Mac, entonces aquí en Windows me cuesta un poco de trabajo, pero pues lo podemos manejar. Entonces, de esto es donde tenemos algunas dificultades a la hora de simular nuestros circuitos, porque de hecho nos define la velocidad con la cual va a crecer la gráfica, con la cual se va a estar simulando nuestro circuito. Entonces, el paso tiempo máximo depende de lo que nosotros conocemos como la constante de tiempo. ¿Cómo definimos a la constante de tiempo? Vimos el concepto desde el tema de circuitos de primer orden. ¿Cómo definimos a la constante de tiempo en un circuito de primer orden? con tau. Exactamente, entonces tau va a ser, en el caso de los circuitos de segundo orden, tau está definida como el inverso del coeficiente de amortiguamiento, donde alfa, que es el coeficiente de amortiguamiento, para el circuito serie se calcula relacionando a la resistencia y a dos veces la inductancia. Entonces, tau va a ser
un valor de tiempo en segundos para lograr que ya sea que un capacitor se cargue al 30% o se descargue hasta el 30% en su carga final. Entonces, hay otro parámetro también importante en la simulación, que viene siendo el tiempo. En la simulación, bueno, en el caso mío es tiempo stop, es decir, el tiempo total de simulación. Entonces, el tiempo total de simulación generalmente, experimentalmente se ha encontrado que es 5 veces la constante de tiempo. 5 veces la constante de tiempo. Entonces, si calculamos el coeficiente de amortiguamiento, tenemos posibilidad de encontrar la constante de tiempo y, por tanto, el tiempo máximo de graficación. El paso del tiempo máximo generalmente se calcula dividiendo el tiempo máximo de el tiempo máximo en el que vamos a estar graficando, que sería 5 veces tau, más o menos entre 100, que sería más o menos el número de puntos a graficar. Esto lo vamos a ir ajustando conforme vamos trabajando la simulación. Entonces, para nuestro primer ejercicio, que es un circuito serie RLC, que vimos en una de las clases anteriores, tenemos que ahí encontramos la respuesta del circuito como la corriente instantánea que circula a través de la inductancia, y la función que obtuvimos fue menos 9.6 t por el exponencial de menos 20 t amperes. Entonces vamos a ver en la simulación cómo trabajaremos este ejemplo. Para eso vamos a cambiarnos al simulador. Entonces el simulador ya lo tenemos por acá. Aquí tenemos el simulador. Entonces vamos a construir el circuito. Ya sabemos que tenemos que seleccionar en la parte de básicos los elementos que van a aparecer. Entonces, siendo un circuito de segundo orden, va a contener un capacitor, va a contener una inductancia o bobina, y también va a contener, en este caso, 3 resistencias. Una, 2 y 3 resistencias. También tenemos presente una fuente de corriente directa. Una fuente de corriente directa que vamos a colocar de este lado. Y también dentro de los básicos vamos a tener un interruptor. Entonces aquí elegimos un interruptor sencillo, un polo, un tiro, es este. Miss, disculpe ¿Sí? la interrupción. Un compañero me está diciendo que está intentando entrar a la sala. Bueno, Asumi no está, no creo que en la sala de espera. Sí, déjame ver. Lo que pasa es que abrí la sesión de Zoom en Mac, pero después me acordé que tenía que trabajar en Windows, entonces la de Mac la dejé pendiente y volví a abrir en Windows. Entonces,
Si le puede comentar por ahí que revise el nuevo enlace que les mandé, por favor. Así es. Ok, Miss, una. Bueno, estábamos con que agregamos un interruptor. Vamos a colocar de este lado y finalmente la tierra. Los valores, vamos a ajustar los valores de los elementos. La fuente de voltaje independiente tiene un valor de 30 volts. La primera resistencia tiene un valor de 10 ohms. La segunda resistencia, vamos a girarla. La posición de la resistencia es vertical. El valor para esta resistencia es de 40 ohms. El capacitor también lo vamos a rotar. La inductancia también la vamos a rotar. Entonces, esta resistencia 3 tiene un valor de 30 ohms. El capacitor tiene un valor de 1 milifaradio. Es N minúscula, si le pongo N mayúscula, se interpreta como millón. La inductancia tiene un valor de 2.5 henrios. Entonces aquí vamos a proceder a conectar los elementos. Vamos a insertar un poco hacia abajo para darle un poco de estética al circuito, que se vea simétrico. Ah, disculpen la ¿Sí? interrupción. Es que Dígame. ya está el compañero que lo había mencionado. Ah, ok. Por favor. Ay, ¿quién será? Es Franco Canales. Es que aquí no me indica que haya alguien esperando. Le digo que salga y se vuelva a meter mejor. Sí, porque no lo veo. Ah, ya los vi, ya los vi. Hugo Sánchez y Alexis. Entonces aquí continuamos con el armado del circuito. Y conectamos entonces el resto de los elementos. Entonces en esta parte creo que no hay gran dificultad. Es cuestión nada más de práctica para ir armando los circuitos. Aquí tenemos un asunto con la presencia de los interruptores que vamos a conectar enseguida. Bueno, ya tengo armado el circuito. El enunciado del ejercicio me dice hallar la corriente instantánea para tiempos mayores a 0 en el circuito de la figura. Entonces, aquí
Inicialmente, el interruptor está cerrado. De hecho, el análisis que se hizo de este ejemplo es un circuito RLC sin fuentes. Sabemos entonces que la presencia de un interruptor y una fuente es con la finalidad de generar la condición inicial en los elementos almacenados de energía. Entonces acá vamos a simulación y análisis. Aquí nos debe de aparecer las diferentes opciones de análisis y seleccionamos transitoria. Entonces aquí en las condiciones iniciales no se especifica en el ejercicio que exista alguna. Tiempo inicial de análisis, 0 segundos. Tiempo final, este es el que comento que es alrededor de 5 veces la constante de tiempo. Para este caso, vamos a usar punto 5, nuestra constante de tiempo es de 0.05. Entonces, 5 veces tau es de 0.25. Para visualizar un poco mejor la gráfica, la multiplicamos por 2, según veíamos en uno de los videos que les compartí para simulación. Aquí entonces vamos a especificar el tiempo máximo de análisis. Y aquí lo podemos ir variando de acuerdo como vamos teniendo la respuesta en el circuito. Esto es entonces en cuanto a tiempo inicial de análisis, tiempo final y el crecimiento de la gráfica y las condiciones iniciales. Vamos a buscar entonces las salidas. Entonces aquí lo que nos piden es la corriente en la inductancia. Es lo que agregamos y vamos entonces aquí con la ejecución. Aquí es importante ver que el crecimiento de la gráfica es aceptable. Vemos entonces que tenemos el crecimiento en la corriente, que siempre está almacenando corriente, pero llegar a algún momento en donde sea el máximo. En ese momento, cuando almacena el máximo, entonces abrimos el interruptor y abriendo el interruptor podemos ver qué es lo que pasa. Como es un circuito RLC sin fuentes, entonces la corriente empieza a liberarse, pasa por 0, llega a valores negativos. De hecho, la respuesta analítica nos da menos 9.6 T por L a menos 20 T. Entonces, esto implica que siempre vamos a tener valores negativos en la corriente de la inductancia. Y decíamos en alguna de las clases anteriores que el signo negativo que aparece en la corriente nos indica que está el periodo de liberación de energía. Está la inductancia liberando la corriente, por lo tanto va a circular en sentido contrario a cómo se cargó. Entonces aquí esta parte, o podemos decir que es un sentido de corriente que está entrando a la inductancia, llega al máximo. Cuando abrimos el interruptor, entonces empieza a reducirse, llega a valores negativos, y de ahí, entonces, después del lapso de tiempo del análisis final, tiene que tender a 0. De hecho, aquí estamos viendo que alcanza un valor máximo negativo y de aquí entonces empieza a subir para ubicarse cercano a los 0. Entonces, lo que tenemos aquí son miliamperes. Aquí tenemos entonces que está en 0 y ven ustedes que va tendiendo a 0. Esta es una respuesta críticamente amortiguada, que es el caso número 2. En este caso, la razón de amortiguamiento nos da de 1. Y, según les he comentado en algunas de las clases anteriores, la razón de amortiguamiento es un indicativo de qué tan estable es la respuesta del circuito. Entonces aquí, como tenemos una razón de amortiguamiento de 1, el circuito es muy estable. Entonces vean ustedes que no tengo oscilaciones, no tengo funciones o gráficas senoidales o cosenoidales. Entonces, llego al máximo, bajo y lentamente, entonces, tiendo al valor final
que es de 0. Entonces aquí puedo ver, si pongo el cursor, los valores que tengo. Acá vamos a localizar el valor máximo. Entonces mi gráfica es la corriente de inductancia y tenemos entonces que serían 223.4 miliamperes, es lo que tenemos acá como máximo. Acá el máximo negativo, bueno, los 223 miliamperes surgen en 52 milisegundos. 52 milisegundos, que viene siendo más o menos el tiempo de 2 veces tau, no, 4 veces tau. Bueno, acá el máximo negativo lo vamos a tener aquí como menos 92.99 aproximadamente miliamperes menos en 134 milisegundos. Vamos a ver entonces acá hasta qué valor de corriente llegamos. Es de, en este caso, menos 1.12 miliamperes en 460 milisegundos. Se supone que ya a los 500 milisegundos debemos estar en 0, ¿no? Aquí lo podemos observar. Si amplío el rango del tiempo, puedo llegar entonces, bueno, aquí ya estoy casi en 0, son menos 592 microamperes, es una cantidad bastante pequeña de corriente. Bien, entonces aquí sería la interpretación del funcionamiento del circuito. Cuando el interruptor se cierra, empieza a cargarse la inductancia, llega a un valor máximo de corriente, abro el interruptor, desciende la corriente, libera la energía y en un tiempo aproximado de 50 milisegundos se termina de liberar la energía. Preguntas sobre esta primera simulación en cuanto a corriente, en cuanto a los tiempos. Sí, profesora. Esa es la corriente en la bobina. Entonces, cuando se empieza a descargar, el sentido de la corriente es contrario al que se cargó, Exacto. pero cuando llega a valores negativos, nuevamente es el mismo sentido con el que se cargó. ¿Sí? No. Cuando llega a valores negativos, en este caso, aquí, ya estoy en el periodo de descarga. Que siguen siendo valores negativos. Todos son negativos hasta que al final llega a 0. Estoy en el periodo de descarga. Todos negativos. En sentido contrario a cómo se cargó. Ok. Aquí también es entonces interesante ver el comportamiento del voltaje para el capacitor. Aunque no nos los pide, pero pues es importante ver qué comportamiento tengo aquí para el voltaje. Aquí como la escala de corrientes, ya ustedes son miliamperes, no se refleja mucho si yo trabajo con lo que son los voltajes. Entonces, vamos a graficarlas de manera separada. Vamos a buscar entonces aquí en la simulación la salida. En lugar de corriente, vamos a ver el comportamiento del voltaje. Entonces, vamos a agregar acá el voltaje. Aquí, entonces, esta que es la corriente, la vamos a quitar. Vamos a trabajar nada más con lo que es el voltaje. Bueno, acá el interruptor debe estar cerrado. Entonces, tenemos que partir desde el punto en que el interruptor está cerrado. Entonces aquí volvemos a simular. Y tenemos que, vean ustedes que estamos partiendo de 25 volts, no, aproximadamente 24 volts, que es lo que tenemos para el voltaje. Aquí entonces prácticamente cuando el interruptor, bueno, vamos a verlo desde el principio, para que se vea mejor. Entonces aquí tenemos la simulación. Vamos entonces con
Ven ustedes que inmediatamente llega a los 25 volts. Inmediatamente se carga a 25 volts, perdón, 24. 24 que es una porción de la fuente que tengo ahí de 30 volts. Entonces ahí este 24 coincide con la condición inicial con la que empezamos a trabajar el circuito. El voltaje entonces en el capacitor en tiempo cero es de 24 volts. Cuando se abre el interruptor, entonces vean ustedes, ahorita se va a detener esto y nos volvemos a conectar. Lo que pasa es que no entré en mi cuenta de paga, entré en otra cuenta. Bueno, entonces aquí, en cuanto se apague, volvemos a conectarnos. Entonces les decía, el voltaje del capacitor también se establece hasta -5 más o menos, y de aquí entonces empieza a tender a irse a 0. Vean ustedes, la escala de voltaje son volts, en el caso de la corriente son miliamperes, entonces si yo graficara juntas las dos respuestas, no se notaría mucho la diferencia de comportamiento de corriente y de voltaje. Entonces aquí vamos a ver en el cursor, más o menos a qué valor andamos llegando para el voltaje. Entonces el voltaje está en 113.2 milivolts para este punto, en 129 milisegundos. Si volvemos el cursor de este lado, vamos a 118.23 milivolts y 181 milisegundos. Entonces ven ustedes que en la respuesta de voltaje tampoco tengo oscilaciones, como en el caso de en el caso número 3, que es el subamortiguado. Aquí podemos ver entonces que la respuesta es bastante estable, no tengo oscilaciones. Cuando realizan sus simulaciones de este tema, la parte de conclusiones de la simulación debe decir la explicación de la gráfica, así como le estoy diciendo, y el comportamiento de la gráfica coincide con la configuración del circuito. Preguntas aquí sobre la gráfica del voltaje, dudas. Yo con respecto a, bueno, a ese aspecto que dijo de la simulación, al momento de simular, ¿quiere las dos gráficas, tanto de voltaje como de corriente? No, aquí nada más se los puse como referencia para que vean la diferencia de comportamiento y de escala para corriente y voltaje. Nada más se van a enfocar a graficar lo que el ejercicio les pida. En este caso nada más le pedían corriente, entonces nada más gráfico corriente. Ok, gracias. De nada. Entonces veamos aquí hasta alrededor de los 300 milisegundos qué valor de voltaje tenemos. Tenemos 27.52 milivolts. Entonces ya se va reduciendo bastante. Entonces aquí el crecimiento, como ustedes pueden ver, va bastante lento. Aquí nos permite apreciar perfectamente bien el comportamiento del circuito. Vamos a ver entonces acá en 400 milisegundos. Ya estamos en 4.85 milivolts. Entonces cada vez se va acercando más a cero. Es asintótico porque es una función exponencial. Entonces es asintótico a el valor de 0. Como vamos avanzando, aquí podemos ver, ya se va reduciendo a 2.64 milivolts en 444 milisegundos. Va a ir entonces a 500 milisegundos y tendríamos que estar casi en el cero, 1.73 milivolts.
Estos valores sabemos que en eléctrica sí son pequeños. En electrónica los milivolts y miliamperes pues, son valores normales, ¿no? Para eléctrica son valores pequeños. Entonces finalmente la gráfica final entonces nos la presenta de esta forma. Estamos aquí en el punto 0.02 milivolts. Entonces, si se les hace muy lenta el crecimiento de la gráfica, podemos reducir aquí el paso máximo de tiempo. Vamos a ponerle un -5 y vamos a ver entonces qué pasa con la gráfica. Entonces, reduciendo el tiempo, esto es que la gráfica crece más rápido. Por aquí partió desde que está bien. Vamos entonces a volver a simularlo con el interruptor cerrado. Entonces, otra vez vemos que parte desde 24. Y tenemos entonces ahí el proceso de descarga. Más rápido. Entonces, ese parámetro de el paso de tiempo máximo me va a definir la velocidad de crecimiento de la gráfica. Si quisiera entonces nada más trabajar con la parte de la condición inicial, lo que haría sería eliminar la parte del circuito en donde están presentes los elementos que generan la condición inicial, y lo que haría sería entonces ajustar aquí las condiciones iniciales. Entonces, según el análisis del circuito, estamos empezando en el capacitor con una condición inicial de 24 volts. Entonces, con esto podemos eliminar la parte de la fuente del interruptor y partimos entonces con el voltaje. Vean entonces que ahora es al revés. Ahora estamos en descarga. Parte de los 24, sube a 5 más o menos, y ya acá en tiempo de 500 milisegundos casi llegamos a 0. Entonces, esto nos permite ver con más rapidez el crecimiento de la gráfica. Algunas veces, en la cuestión de mover el interruptor, tenemos que hacerlo de manera rápida para que podamos ver el efecto del circuito. Bien, entonces vamos con este otro ejercicio. Entonces, el otro ejercicio se trata de un circuito RLC paralelo sin fuentes. Bueno, decíamos de este primero, aquí la razón de amortiguamiento nos va de 1 y es una función exponencial. En el RLC paralelo nos están diciendo que hallemos la corriente, perdón, que hallemos en el RLC paralelo. Nos están pidiendo que encontremos también la corriente a través de la inductancia para tiempos mayores a 0. En este caso, la función de corriente para este ejercicio, que pueden visualizar en lo que vimos en las clases anteriores, nos da como e a la menos 2t, que multiplica a 3 más 6t más 3 amperes. Entonces aquí lo que tenemos es
el caso 2, que también es críticamente amortiguado. Aquí también tenemos que la razón de amortiguamiento nos da 1. Vamos entonces a ver cómo simular este caso. Entonces nos vamos otra vez al simulador. Iniciamos entonces la construcción del nuevo circuito.